Bienvenidos un día más a su canal favorito de series turcas. ¿Cómo están? Espero que listos para sumergirnos juntos en un universo de pasión, drama, intriga y por supuesto mucho amor. Porque hoy, amigos míos, vamos a embarcarnos en un maratón épico. Sí, con mayúsculas. Vamos a explorar 20 series turcas completas que, se los aseguro, los van a atrapar desde el primer capítulo y no los van a soltar hasta el último. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras recomendaciones, análisis y noticias del fascinante mundo de las series turcas. Y si ya eres de la casa, un abrazo virtual enorme. Saben que su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que preparen sus palomitas, acomódense en su sofá favorito y dispónganse a maratonear como nunca antes, porque hoy tenemos una lista para todos los gustos. Desde romances que te robarán el aliento, hasta dramas familiares que te harán reflexionar, pasando por intrigas palaciegas que te dejarán con la boca abierta. Vamos a ello. Empezamos con una serie que, si no la has visto, le estás tardando. Se trata de Amor Eterno o Kara Sevda, como la conocen en Turquía. Una historia de amor prohibido entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una chica rica y adinerada. Su amor se verá truncado por las diferencias sociales y por un maquiavélico villano que hará todo lo posible por separarlos. Créanme, las actuaciones son espectaculares y la trama te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Preparen los pañuelos. Kara Sevda no es simplemente una historia de amor, es una radiografía de las diferencias de clase en la sociedad turca y cómo estas diferencias pueden ser manipuladas para controlar vidas. El personaje de Kemal, interpretado magistralmente, representa la lucha contra la injusticia y la búsqueda de la igualdad. Nihan, por su parte, se debate entre el amor y el deber, atrapada en un matrimonio arreglado que la asfixia. La química entre los protagonistas es innegable y cada mirada, cada encuentro fortuito, está cargado de emoción y deseo reprimido. Pero el verdadero antagonista de la serie es Emir Kozcuoğlu, un villano carismático y despiadado que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere. Su obsesión por Nihan y su sed de poder lo convierten en un enemigo formidable para Kemal, y sus maquinaciones son la principal fuente de tensión y conflicto en la trama. La serie está llena de giros inesperados y momentos de alta tensión que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el último episodio. Seguimos con una serie que combina romance, comedia y un toque de drama familiar, Erkenci o Pájaro Soñador. La historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el apuesto hijo del dueño. Su relación estará llena de altibajos, malentendidos y situaciones hilarantes. Una serie perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Además, la química entre los protagonistas es innegable. Erkenci es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. Sanem, con su espíritu libre y su torpeza encantadora, es un personaje con el que es fácil identificarse. Can, por su parte, es el típico galán turco con su atractivo salvaje y su aire misterioso. La agencia de publicidad en la que trabajan es un hervidero de personalidades excéntricas y situaciones cómicas, lo que convierte cada episodio en una experiencia divertida y entretenida. Pero la serie también aborda temas importantes como la importancia de seguir tus sueños, la presión familiar y la búsqueda de la identidad. La relación entre Sanem y Can evoluciona a lo largo de la serie, pasando por momentos de tensión, malentendidos y reconciliaciones. Su amor es una montaña rusa de emociones, pero siempre está presente la atracción y la conexión que los une. Erkenci es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia de amor ligera y divertida, pero con un toque de profundidad y reflexión. Ahora nos adentramos en un mundo de intrigas palaciegas con El Sultán, o Muhteşem Yzyl. Esta serie, basada en la vida del sultán Suleimán el Magnífico, nos muestra el poder, la ambición y las pasiones que se esconden tras los muros del Palacio Otomano. Con una producción impecable y un elenco de lujo, El Sultán es una serie que te transportará a otra época y te sumergirá en un mundo de conspiraciones y romances prohibidos. El Sultán es una superproducción que recrea con detalle la vida en el harén y la corte otomana. La serie explora las complejas relaciones políticas y personales que rodean al sultán Suleimán, desde sus ambiciones expansionistas hasta sus romances con sus concubinas. El personaje de Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en la esposa más poderosa de Suleimán, es uno de los más fascinantes y controvertidos de la serie.
Su ambición, su inteligencia y su astucia la convierten en una figura clave en la corte otomana, y su rivalidad con otras concubinas y miembros de la familia real es una fuente constante de drama y tensión. El Sultán es una serie épica que te sumergirá en un mundo de poder, intriga y pasión, y te dejará con ganas de saber más sobre la historia del Imperio Otomano. Cambiamos de tercio con Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que es acogido por una familia rica y adinerada. En su nuevo entorno, Yaman deberá adaptarse a un mundo diferente y enfrentarse a los prejuicios de la sociedad. Además encontrará el amor en Mira, una chica con un pasado complicado. Medcezir adapta la historia de DOC a la cultura turca, manteniendo los elementos centrales de la trama pero añadiendo nuevos matices y conflictos. Yaman, interpretado por un actor carismático, es un personaje con el que es fácil empatizar. Su lucha por superar su pasado y adaptarse a un nuevo entorno lo convierte en un héroe moderno. Mira, por su parte, es una chica rica y privilegiada, pero con un pasado oscuro que la atormenta. Su relación con Yaman es una fuente constante de tensión y conflicto, pero también de amor y esperanza. Medcezir es una serie que explora temas como la diferencia de clases, la amistad, el amor y la búsqueda de la identidad. Si te gustan las historias de venganza y superación, no te puedes perder Ezel. Esta serie nos cuenta la historia de Omer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y es encarcelado injustamente. Tras salir de prisión, Omer cambia su identidad y se convierte en Ezel, un hombre decidido a vengarse de aquellos que le arruinaron la vida. Una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. Ezel es una serie oscura y dramática que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. La transformación de Omer en Ezel es un viaje fascinante y la serie explora los límites de la venganza y el perdón. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, y la trama está llena de giros inesperados que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Ezel es una serie imprescindible para los amantes del thriller y el drama. Para los amantes del drama familiar, tenemos Oile Bir Gezer Zaman Ki o Cómo pasa el tiempo. Esta serie nos muestra la vida de una familia turca en la década de 1960, marcada por la infidelidad, la pobreza y los conflictos sociales. A través de los ojos de los niños de la familia, vemos cómo la vida cambia y cómo los lazos familiares se fortalecen a pesar de las adversidades. Oile Bir Gezer Zaman Ki es una serie conmovedora y realista que retrata la vida de una familia turca en un periodo de grandes cambios sociales y políticos. La serie explora temas como la infidelidad, la pobreza, la violencia doméstica y la lucha por la supervivencia. Los personajes son complejos y creíbles, y la trama está llena de momentos emotivos que te tocarán el corazón. Oile Bir Gezer Zaman Ki es una serie imprescindible para aquellos que buscan una historia familiar profunda y conmovedora. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la amistad y el amor, te recomiendo Güneş Beklerken o Esperando el Sol. La historia de Zeynep, una joven que se muda a Estambul con su madre y conoce a Kerem, un chico popular y problemático. A pesar de sus diferencias, Zeynep y Kerem se enamoran y deben enfrentarse a los obstáculos que les pone la vida. Güneş Beklerken es una serie juvenil que explora temas como la amistad, el amor, la identidad y la búsqueda del lugar en el mundo. Los personajes son carismáticos y la trama está llena de momentos divertidos y emotivos. La relación entre Zeynep y Kerem es una fuente constante de tensión y romance, y la serie te mantendrá pegado a la pantalla para ver cómo evoluciona su historia. Cambiamos de género con Dirilis, Ertuğrul o Resurrección. Ertuğrul, una serie histórica que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Una serie llena de batallas épicas, conspiraciones políticas y valores como la lealtad, el honor y la justicia. Perfecta para los amantes de la historia y la acción. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica que recrea con detalle la vida en el siglo XIII y la lucha por el poder entre los diferentes clanes turcos. La serie está llena de batallas espectaculares, intrigas políticas y personajes heroicos. Ertuğrul Gazi es un personaje carismático y valiente que lidera a su pueblo en la lucha por la libertad y la independencia. Dirilis, Ertuğrul, es una serie imprescindible para los amantes de la historia y la acción. Ahora, si lo que buscas es una serie con una trama original y un toque de fantasía, no te puedes perder Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros, nos cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru.
Una serie provocadora y adictiva que te hará cuestionar los límites del amor y la obsesión. Fi es una serie oscura y perturbadora que explora los límites de la obsesión y la manipulación. El personaje de Cam Mañay es un psicópata carismático que utiliza su poder para controlar a las personas que lo rodean. Duru es una joven inocente que se convierte en su objeto de deseo, y la serie explora la relación tóxica y destructiva que se establece entre ellos. Fi es una serie provocadora y adictiva que te hará cuestionar tus propios valores y creencias. Volvemos al romance con Kiral Kask, o Amor de alquiler. La historia de Daphne, una joven que acepta un trabajo inusual, enamorar a Homer, un exitoso diseñador de zapatos, para ayudar a su familia a pagar sus deudas. Sin embargo, lo que empezó como un simple trabajo se convierte en una historia de amor real. Una serie llena de momentos divertidos y románticos. Kiral Kask es una comedia romántica que te hará reír y suspirar. Daphne es una joven dulce y divertida que se ve obligada a aceptar un trabajo inusual para ayudar a su familia. Homer es un hombre exitoso y atractivo, pero también solitario y distante. La relación entre Daphne y Homer comienza como un juego, pero poco a poco se convierte en algo más profundo y significativo. Kiral Kask es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia de amor ligera y entretenida. Para los que disfrutan con las series de abogados y juicios, tenemos Yarg o Juicio. Esta serie sigue la vida de Ilgaz, un fiscal recto y justo, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada. Sus caminos se cruzan cuando deben trabajar juntos en un caso de asesinato que les afectará a ambos personalmente. Una serie llena de suspense, intriga y dilemas morales. Yarg es una serie dramática y llena de suspense. El caso de asesinato que une a Ilgaz y Ceylin es complejo y lleno de giros inesperados. La serie explora temas como la justicia, la corrupción y los límites de la ley. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, y la trama te mantendrá pegado a la pantalla para descubrir la verdad. Si prefieres una serie más ligera y divertida, te recomiendo By Yale o Señor Equivocado. La historia de Ozgur, un joven que no cree en el amor, y Ezgi, una chica que está desesperada por encontrar a su hombre ideal. Ozgur decide ayudar a Ezgi a conquistar al chico que le gusta, pero en el proceso, se dan cuenta de que quizás el amor está más cerca de lo que pensaban. By Yale es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas. Ozgur es un personaje divertido y carismático que se niega a creer en el amor. Ezgi es una chica dulce y optimista que está desesperada por encontrar a su media naranja. La relación entre Ozgur y Ezgi es una fuente constante de humor y romance, y la serie te mantendrá entretenido de principio a fin. Cambiamos de registro con Kukur, o El agujero. Esta serie nos adentra en el peligroso mundo de un barrio controlado por una familia mafiosa. Cuando un joven regresa a su hogar para asumir el liderazgo del clan, deberá enfrentarse a sus propios demonios y a las amenazas externas que acechan a su familia. Una serie llena de acción, drama y personajes complejos. Kukur es una serie oscura y violenta que te sumergirá en el mundo de la mafia turca. La serie explora temas como la lealtad, la familia, el poder y la venganza. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, y la trama está llena de giros inesperados que te mantendrán al borde del asiento. Para los que buscan una serie que combine romance, drama y un toque de misterio, tenemos Erkay. La historia de Reyyan, una joven que es obligada a casarse con Miran, un hombre que busca venganza por el pasado de su familia. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Reyyan y Miran se enamoran y deben luchar contra el odio y la tradición para poder estar juntos. Erkay es una serie dramática y romántica que te tocará el corazón. La relación entre Reyyan y Miran es compleja y llena de obstáculos. La serie explora temas como el amor, la venganza, el perdón y la tradición. Volvemos a la comedia romántica con Ask Laftan and Lamaz, o El amor no entiende de palabras. La historia de Ayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el hijo del dueño, un hombre arrogante y exigente que al principio no la soporta, pero que poco a poco se enamora de ella. Ask Laftan and Lamaz es una comedia romántica que te hará reír y suspirar. La serie explora temas como el amor, la amistad, el trabajo y la familia. Si te gustan las series con un toque sobrenatural, no te puedes perder Atiyeh o El regalo. Esta serie nos cuenta la historia de Atiyeh, una pintora que descubre que está conectada con un antiguo símbolo que se encuentra en un sitio arqueológico en Turquía.
Atille deberá descubrir el significado de este símbolo y su conexión con su propio destino. Atille es una serie misteriosa y fascinante que te hará reflexionar sobre el destino, la conexión con el pasado y el poder de la intuición. Para los amantes de las series históricas tenemos Payitat, Abdulhamid o La Capital, Abdulhamid. Esta serie narra los últimos años del reinado del sultán Abdulhamid II, un periodo marcado por las tensiones políticas, las conspiraciones internas y las amenazas externas que ponían en peligro la estabilidad del Imperio Otomano. Payitat, Abdulhamid es una serie histórica que te sumergirá en el mundo de la política y las conspiraciones del Imperio Otomano. Volvemos al drama familiar con An o Madre. La historia de Zeynep, una joven profesora que decide rescatar a una niña que sufre abusos en su hogar. Zeynep se convierte en la madre adoptiva de Melek y juntas huyen para empezar una nueva vida. Una serie conmovedora y emotiva que te hará reflexionar sobre el significado de la maternidad. An es una serie conmovedora y emotiva que te tocará el corazón. La serie explora temas como la maternidad, el abuso infantil y la lucha por la supervivencia. Si buscas una serie que te haga reír a carcajadas, te recomiendo Guldur Guldur Show, un programa de sketches cómicos que satiriza la vida cotidiana en Turquía. Un programa perfecto para desconectar y pasar un buen rato. Y para finalizar nuestra lista, tenemos Ufak Tefek Cinayetler, o Pequeños Asesinatos. Esta serie nos cuenta la historia de 4 amigas que se reencuentran después de años de separación. Sin embargo, su reencuentro desata una serie de secretos y rivalidades que culminan en un asesinato. Una serie llena de suspense, intriga y giros inesperados. Ufak Tefek Cinayetler es una serie llena de intriga y secretos. Y ahí lo tienen. 20 series turcas completas que los van a atrapar y los van a mantener pegados a la pantalla durante horas. Espero que esta lista les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Hemos llegado al final de este maratón épico, amigos míos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por lo mejor de las series turcas tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran variedad de series turcas que existen, así que los invito a seguir explorando este fascinante mundo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme un día más en este canal. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora cuéntenme en los comentarios qué les pareció la lista, cuál es su serie turca favorita y qué otras series me recomiendan. Me encanta leer sus comentarios. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un excelente maratón. Chao, chao.